Por acá estoy leyendo una cantidad de mensajes enormes que nos llegan a través de las redes sociales porque entendimos que lo que estamos haciendo es educar a todo un país y es nuestro compromiso, es nuestro gran propósito y por eso estamos felices de hacer Palabra Cierta todos los días por Televen, tu canal. Para mí, como siempre, un placer recibirlos. Espero que esa tacita de café en casa esté tan caliente como la mía porque una vez que uno toma café, automáticamente todo comienza a tener sentido. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, piso Televen, que eran justamente las que estaba chequeando, @Televen TV, la de nuestro canal, y la mía personal, que es @Zambrano Miguel, para que nos dejen todos sus comentarios, sugerencias o algún tema que usted quiere que aquí nosotros desarrollemos. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está contigo a donde vayas. La pueden descargar completamente gratis a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia en la actualidad y es que merece una atención especial: la salud mental en adolescentes. La adolescencia es una etapa única y formativa, pero los cambios físicos, emocionales y sociales que experimentan junto con la exposición a la adversidad, los malos tratos o la violencia pueden hacer que sean vulnerables a problemas de salud mental. Protegerlos de estas adversidades, promover en ellos el aprendizaje socioemocional y garantizar que puedan acceder a una atención de salud mental son factores fundamentales para su bienestar durante estos años y en la edad adulta. A nivel mundial, se estima que 1 de cada 7 adolescentes padece algún trastorno mental y estas enfermedades en gran medida no reciben el reconocimiento y tratamiento adecuado. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en la adolescencia y la toma errónea de decisiones es la tercera causa de pérdidas entre jóvenes de 15 a 19 años. Para abordar esta situación es crucial promover la conciencia sobre la importancia del bienestar mental en los adolescentes y proporcionarles herramientas y recursos que le ayuden a enfrentar los desafíos emocionales y sociales que van a enfrentar en estos tiempos. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Conocen a personas que promuevan la salud mental? ¿Este tema es algo nuevo actualmente o debemos quitarnos el chip de la vieja escuela y buscar ayuda para aquellos que lo necesitan? Estoy segurísimo que ya es tiempo de que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, sepan qué son las emociones y sobre todo cómo afrontar adversidades. Hoy tenemos a una especialista que nos va a resolver todas estas interrogantes. Ella es psicóloga, especialista en conducta infanto-juvenil y nos acompaña por segunda vez en el estudio. Así que bienvenida, mi querida y guapísima Hildamar, la chica. ¿Cómo estás, Hildamar? Miguel, gracias Bienvenida por este nuevamente. espacio, gracias. Hoy estás muy guapa. Gracias. ¿Lista para hablar de este tema tan complejo y tan interesante? Sí, tan transparente como mi vestido. Por favor, porque hoy quiero que hablemos claro, ya que los padres tenemos que hacernos responsables de la crianza de nuestros hijos y sobre todo de su salud emocional y mental. Pero antes, Hilda, yo quiero que por favor veamos estas encuestas en la calle, a ver si la gente realmente está conectada con este tema y además si también saben la importancia de hablarles de la salud mental a los adolescentes. Vamos a verlo. Lo que he podido ver en mi primito adolescente es quizás estrés por tantas cositas en el colegio, tantas responsabilidades. Yo creo que entendiéndolos, la comprensión, eso me parece muy importante, y apoyarlos, o sea, no juzgarlos, sino, ok, te entiendo, esto puede pasarte, vamos a ver cómo te podemos ayudar, escuchar. O sea, los adolescentes están en una etapa de crecimiento entre la niñez y próximos adultos, entonces ese proceso es complejo porque están descubriendo muchas cosas. Considero que es muy importante porque en la actualidad, como actualmente todo se lleva por redes sociales, las redes sociales afectan muchísimo lo que es la salud mental la salud mental de los adolescentes porque se dejan llevar por las opiniones de los demás. Rebeldía, actitudes agresivas como respuestas muy groseras, quizás su forma de vestir o su forma de actuar con respecto a las demás personas, las opiniones que dan al respecto de las demás personas.
que tú dices como que, cónchale, aquí está pasando algo. Bueno, es importante fundamentar cosas para ellos porque la salud mental a nivel de la adolescencia representa una base para su futuro. Entonces es primordial que los padres y tanto las personas que están a su alrededor, ellos puedan tener como una visión más allá de lo que ven en su alrededor en el momento, porque ellos finalmente piensan en su momento, no piensan en un futuro, y creo que las personas a su alrededor son importantes para ellos. En principio ir a un especialista, porque nadie nos enseña a ser mamá y papá, ¿ok? Entonces debería ir a un especialista, para eso estudian, para eso se preparan. De pronto el cambio de conducta, porque lo conocemos, lo vemos a diario, de pronto están muy distraídos, están fácilmente de irritarse, bueno, y de ahí una cola, ocupando su tiempo de ocio en algo que realmente los pueda ayudar, los pueda preparar para el futuro, para que se sientan, bueno, para su bienestar emocional, pues. Ildamar, ¿hay un tabú en casa para hablar con los adolescentes de salud mental y emocional? Totalmente. Y tan necesario que es. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Porque yo creo que es un tema que pique y se extiende y creo que tiene que ver justamente con esos patrones que hemos venido desarrollando en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, porque es que de verdad hablar de emociones, hablar de salud mental pareciera como bastante complejo, pero en la próxima parte Ildamar, la chica, nos va a hablar de este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Por favor, si usted tiene un adolescente en casa, no se pierda esta buena conversación. Recomendadísimo. Hoy les traigo uno de tus segmentos favoritos. Ha llegado la hora de darles la recomendación de una película que sin duda nos muestra un punto de vista de cómo las personas viven con la depresión, y se trata de El Rey del Barrio, una cinta semi-autobiográfica dirigida por Judd Apatow que trata de acercarnos al comediante y actor estadounidense Pete Davidson. El protagonista es un joven con problemas psicológicos, depresión y un diagnóstico de trastorno bipolar. Imagínense, desde que su padre falleció, este muchacho padece esto. La película muestra el intento de este joven por enderezar su vida y cómo su camino se cruza con la realidad de quienes lo rodean. Definitivamente este largometraje está recomendadísimo, así que vaya a disfrutarla. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para desarrollar este tema tan importante y delicado en la actualidad: bienestar mental en la adolescencia, con nuestra super invitada de hoy, Ildamar, la chica. ¿Cómo estás? Excelente, Miguel. Este programa debería durar hoy más de media hora. Por favor, yo propongo que sea una hora, pero eso lo hablamos luego. A ver, Ildamar, la comunicación para mí es la base fundamental de la vida, y la adolescencia yo creo que es una de las etapas donde menos hablamos. Tenemos miedos, tenemos mucha vergüenza, por supuesto la presión social, el bullying, o sea, hay muchas afectaciones alrededor de un adolescente, muchas adversidades para que digan algo que están padeciendo. Entonces, ¿tú crees que allí justamente está una de esas grandes causas de por qué tienen tantas complicaciones el adolescente? Bueno, es una de ellas, pero per se el periodo adolescente es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, así que es un adolescente que per se está en duelo porque ya no soy niño, estoy hacia la adultez. Yo lo llamo los nini. Ni eres una cosa ni es la otra, entonces, bueno, pierdes cosas, pierdes privilegios, empiezas también a confrontarte contigo mismo, ahí está la crisis de identidad, ese cerebro se está actualizando, y si los papás no sabemos surfear esas conductas que posiblemente nos escandalizan, pues viene el caos, se cierra la comunicación, nos vinculamos menos con nuestros adolescentes y nos olvidamos que en ese periodo del desarrollo es cuanto más nos necesitan, poner límites, cuidado, atención. Hacerlo también desde la periferia, sin abordarlo tanto, es una de las claves para poder hacer ese match o ese vínculo con ellos, definitivamente. Sí, pero aquí dices algo muy interesante: no son ni niños ni son adultos, y creo que los padres muchas veces al adolescente a esa etapa lo confrontamos más, ¿cierto? Incluso hay una comunicación menos asertiva, porque, bueno, ya tú eres un hombrecito, ya tú vas a ser una mujer. Y creo que aquí comienza también la debacle de todo esto. Sí, porque es una línea súper delgada, ¿no? El papá también está en duelo
y también está confrontándose como, bueno, ¿cómo debo tratarlo? ¿Debo ser más blandengue con los límites? ¿Debo ceder algunas cosas? ¿Hasta qué punto suelto? ¿Hasta qué punto sigo agarrando? Porque además también en el periodo adolescente es una etapa de riesgos. Los adolescentes per se, por ser impulsivos, están todos dopaminérgicos, no piensan en las consecuencias de sus actos, entonces los papás empiezan eventualmente a sobreproteger y esto es un caldo de cultivo también para que el adolescente se rebele, porque el adolescente quiere enmarcar su autonomía, su independencia. Entonces digamos que también es un tema álgido para los papás, que si bien lo decían en una de tus encuestas, que me encanta el público que encuestaron, o sea, están bien dateados en cuanto a qué enfrenta el adolescente. Entonces, si el papá no sabe surfear, no sabe cómo es, entre qué punto puedo servir de andamiaje, de colocar límites, de ser flexibles, se pueden perder en el proceso, y por eso también es bien importante buscar la ayuda idónea, la ayuda especializada. Para eso estudiamos, para un poco ubicar y centrar a los papás y que definitivamente esta relación sea muchísimo más ligera, más digerible para ambos, para los papás y también para los adolescentes. La salud mental y emocional de un adolescente es muy vulnerable, ¿no? Por Total. todos estos cambios, pero ¿qué pasa cuando en casa no se habla de la salud mental y emocional? Que se hable, por ejemplo, de la depresión, de la ira, de la rabia, de la frustración, porque queremos como alejar a nuestros hijos de estos momentos emotivos donde quizás más de uno salga de control. Sí, más que hablarlo también es predicarlo y promover los cimientos para proteger a nuestros adolescentes. La gente cree que los temas depresivos, de ansiedad, es cosa de adultos, es cosa de gente mayor. Pues no, el caldo de cultivo y las edades de riesgo justamente son en el periodo adolescente, es decir, es donde está como que todos los factores de riesgo que se congenian para que esto se den, ¿no? Entonces, por eso los papás, más que hablarlo, es hacer promoción, y cuando digo promoción es cuidarlos. Hoy día sabemos que nuestros adolescentes son nativos tecnológicos, y no estoy diciendo que no los saquemos de ese mundo porque sería desadaptarlos, pero sin duda alguna tenemos que dosificar las pantallas, tenemos que darle importancia al sueño. Se creía antes que el cerebro también dormía mientras uno también, y resulta que es justamente en las horas de sueño completas. Todo el ciclo del sueño debe darse para que se construyan aspectos cognitivos, para que se dé esas situaciones de aprendizaje o se afiancen esas situaciones de aprendizaje durante el día, pero además para preservar su salud mental y emocional. Es una pena decir que mi consulta está digamos, full de adolescentes, niños de 11, 12 años, porque están ansiosos, están depresivos, se sienten mal y no encuentran el escenario, no encuentran esa plataforma para poder hablar de los sentimientos, porque también, a su vez, tenemos papás que difícilmente hablan de lo que les pasa, de lo que sucede. Entonces vamos repitiendo patrones, pero ya es momento de romper cadenas, como digo yo, y empezar a educarnos y entender que en la medida en que yo pueda hablar de lo que siento, de las cosas que me pasan, y que mi papá y mi mamá no me juzguen, no sean prejuiciosos, vamos a tener unos niños que o adolescentes que se vinculen mejor con uno, y en la medida que pongamos en palabras lo que sentimos, vamos a tender a actuar menos el malestar. Es que nuestros adolescentes están muy expuestos, ¿no? Sobre todo con la tecnología. Pero, Ildamar, hablar de la validación de las emociones, ¿qué tan importante es? Porque a veces el padre es el primero que cuestiona, pero ¿tú por qué te pones así? Validar es necesario, y además un adolescente sano también es un adulto sano. Es un requisito. Si tú quieres criar con asertividad y promover la salud mental, más que hablarlo, es hacer estas cosas. Dar espacio a la comunicación. Lo que pasa es que también hemos extinguido esos momentos fértiles de comunicación. Tenemos, por ejemplo, la hora de la comida, donde cada quien come como quiera, donde quiera, en el espacio que quiere, con las pantallas, y no le damos espacio importante para hablar sobre lo que sentimos. Invalidamos cuando tenemos un adolescente varón que de pronto quiere llorar porque, bueno, se siente frustrado. Recuerden que es una etapa de crisis existencial, me atrevo a decirlo, porque hemos enseñado o les hemos mostrado que hablar sobre lo que sentimos está mal. Usted es un machito y usted tiene que ser fuerte y no puede llorar. Ay, hay que desmontar esa falsa creencia. En la próxima parte, Ildamar, quiero que hablemos de cómo es y cómo se comporta un adolescente sano mentalmente. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la salud mental de nuestros adolescentes. Converso con la psicóloga Hildamar, la chica, y justamente te dejaba una pregunta al aire. Hildamar, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es la actitud de un adolescente sano mentalmente? Justo lo que los papás creen que es un problema. Por ejemplo, un adolescente que empieza a cuestionarte, que no te dice sí a la primera, que no obedece la primera. ¿Por qué? Porque un adolescente está en la fase de construcción de identidad. Si bien cuando era chiquito hacía e idolatraba a los papás, eran mis superhéroes, no tenían defectos, cuando llega a la adolescencia dice, epa, este como que está equivocado o tengo una visión distinta del mundo. Es decir, ocurre un periodo de diferenciación y eso hace además que el adolescente se cuestione, pues, o sea, no me quiero parecer a ti, si tú dices blanco yo digo negro, pero además en la etapa adolescente se desarrolla ese pensamiento lógico, deductivo, empieza a ser más analítico, maravilloso. Eso quiere decir que cognitivamente hablando, mira, se está desarrollando. Entonces te tiene que cuestionar. Entonces los papás a veces van a la consulta, Miguel, y te dicen, bueno, quiero que mi hijo obedezca, que no me lleve la contraria. Yo le digo, oye, no puedo satisfacer tu expectativa porque justamente eso es lo que hace que nos indique, es un buen indicador de que tu adolescente se está desarrollando. Mira, ok. Quiero que sea ejemplar, que no sea irreverente, señora. La irreverencia es parte de la adolescencia. A ver, Hildamar, tenemos por acá una dinámica súper sencilla, verdadero o falso. Y aquí yo quiero que por favor escuches estas preguntas o estas afirmaciones y me digas verdadero o falso y por qué te parece. Ok. Sí, rápidamente. Porque todo es relativo, todo es relativo. Todo es relativo, pero bueno, aquí apostamos a tu experiencia y a tu conocimiento. A ver, comenzamos, Hildamar. ¿Los trastornos psiquiátricos son resultado de una mala crianza? Ay, más o menos. Ajá, 50-50. Sí. Sí. Por ejemplo, podemos tener trastornos como esquizofrénicos que no tienen nada que ver con la crianza, sino tiene que ver con componentes genéticos. Pero ahora, algunos otros trastornos de la personalidad, la ansiedad, puede tener que ver con, bueno, por supuesto, cimientos ahí no bien dados en la crianza. Ok, un hogar violento, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Los adolescentes que utilizan las redes sociales tienen más probabilidades de sufrir depresión y de ansiedad. Un rotundo sí, verdadero. Wow, ¿en serio? Uy. Porque las redes sociales hacen que no se postergue la recompensa, hacen que quieran tener todo con inmediatez. Tenemos jóvenes más impacientes, que se frustran muchísimo más rápido y por ende, por supuesto, van a tener más problemas depresivos y de ansiedad. Ay, Dios mío. Los adolescentes que dicen estar deprimidos solo buscan llamar la atención. Falso. Yo prefiero un falso, ¿cómo es? Un falso positivo. O sea, siempre hay que asumir que lo que diga tu adolescente es cierto. Solo que, bueno, como hay tanta información, ya el adolescente puede identificar y poner en palabras aquello que siente. Entonces, si te dice estoy depresivo o deprimido, préstale atención. Vale, buenísimo. ¿Es imposible prevenir una enfermedad mental? Sí, desde luego que sí, en muchas ocasiones sí, a menos que se trate de factores, como dije, ¿no? Genéticos, pero la mayoría, como los que nombramos, déficit atencional, hiperactividad, depresión y ansiedad, se pueden prevenir desde poner límites con coherencia, consistencia y cariño. Esta me encanta y quiero que por favor seas rotunda con la respuesta, Hildamar. Los adolescentes no necesitan terapia, solo deben animarse. No, todos necesitamos terapia, absolutamente todo, y no es por vender, pero la verdad que es que la terapia es un espacio que consigue la persona, bueno, para poder lidiar con sus conflictos, con sus sombras, y también los adolescentes tienen sus cosas que mejorar, por supuesto. Sus vacíos, además. Hildamar, es importante como padres saber establecer límites. Total. Límites es un acto de amor, porque te quiero, te valoro, te respeto y te quiero cuidar. Debo ponerte límites. Con mesura, por supuesto que sí. Entendiendo que eventualmente hay flexibilidad, también. Pero sí, hay que poner límites. Y quiero aprovechar esta pregunta, Hildamar, porque hablar de límites es bastante complejo con los adolescentes. ¿Cómo poner límites cuando necesitas que él experimente, que él viva, que él pruebe, que él se caiga, que él se levante solito? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realmente es complicado, hablaba de esa línea, ¿no? Entre qué puedo dejar y qué no. Los papás tienen que elegir las batallas, porque si no se convierte en un campo ahí, fíjense, por ejemplo, que tu adolescente te diga, me quiero cortar el cabello, aunque a ti no te parezca, y para él eso es importante, tú déjalo, eso es algo que se puede revertir, el cabello crece, por ejemplo, ¿no? Bueno, que quiero salir a una fiesta, usted tiene que aprender a negociar con el adolescente, como cuando usted vende un carro, yo quiero que me den
tanto dinero, no le voy a decir de entrada al comprador que quiero eso, Claro. le digo un poquito más para que entonces haya chance y cabida a esa negociación. Con lo mismo se hace con los adolescentes, negociar, escuchar, validar, poner límites, forman parte importante de ese transitar hermoso que podemos tener con ellos. Tengo un buen amigo que tiene un adolescente en casa y le dijo al papá, papá, quiero que me lleves a la fiesta y está bien, yo a la hora que tú me dijiste estoy listo, pero por favor no te bajes y me des un beso. Y él se quedó como que, ¿cómo no le doy un beso a mi bebé? El bebé tiene 15 años. Está ok. Está negociando, ¿no? El niño, ¿no? El Claro, adolescente. no, pero además te está diciendo, dame mi espacio físico y personal. Usted igualito lo lleva, lo dejas una cuadra antes, pues, porque hasta le da pena hasta el carro en que lo lleva, o mira, bajándome aquí. Tú tienes que entender eso. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de nuestra película también. Y que también fuimos adolescentes. Correcto, entonces uno tiene que echar para atrás y bueno, ajá, yo también fue así. Entonces tú igualito lo acompañas, lo cuidas desde la periferia. Así se hace. Isla Mar, recomendaciones para padres que nos están viendo a esta hora y que por supuesto tienen a un adolescente rebelde, irreverente en casa. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo manejarlo? Y sobre todo en situaciones adversas, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? Sí, entender que la etapa adolescente es tan complicada como entender también los papás que sobrellevarlos así. Entonces, definitivamente, tender como ese espacio de comunicación sin juzgar. Un papá prejuicioso está ensanchando esa barrera que no queremos. Justamente en esta edad a ti te conviene que tu adolescente se abra contigo, te comente sus cosas y una forma de hacerlo es escuchar atentamente. Escuchar no significa que se va a hacer lo que el adolescente diga, pero a veces no queremos escucharlo, negociar y decirle, epa, estoy aquí para ti incondicionalmente porque eres mi hijo, te quiero, te adoro y forma parte también del amor que te profeso, debo cuidarte, pero desde la distancia, ¿no? O sea, creo que es la clave para que cuando una gente le diga, mira, tengo un hijo adolescente, no darle como el sentido pésame, uy, sino que más bien, oye, qué chévere, qué bueno que estás acompañando a tu adolescente en esta etapa. Es maravillosa, la verdad que sí. Isla Mar, antes de despedirnos, me gustaría que me desmintieras esto o lo afirmaras. ¿El adolescente definitivamente adolece de o es una etiqueta negativa, es un estigma social que ya tenemos que quitarla de por vida? Bueno, como todo ser humano adolece de cosas, pero también está teniendo otra ganancia, está teniendo más autonomía, más independencia. Entonces, bueno, adolece de ser niño, que también eso es chévere, ¿no? Forma parte de crecer. Y ya sabemos que el adolescente no es un estorbo, no es un problema, porque pareciera que socialmente cuando hablamos de adolescente estamos hablando de problemas y siento que es una etapa tan maravillosa donde vamos incluso a ir visualizando cómo se va a comportar ese muchacho y quiero que además el padre tiene que dar el ejemplo, la mamá tiene que dar el ejemplo. De alguna forma ese modelaje consciente los va a llevar también a ser buenos adultos, incluso a ser adultos sanos mentalmente. Totalmente, porque el modelamiento te hace ver que eres coherente con lo que profesas, con lo que estás diciéndole, pero además eres consistente y eso forma parte y un pilar fundamental de lo que yo profeso que tiene que ver con la crianza asertiva. ¿No? Tiene Me que ver gusta, con porque eso. se enseña con el ejemplo. Así Redes es. sociales, Isla Mar, donde la gente puede ubicarte y sobre todo, si tengo a un adolescente, ¿cómo hago para convencer de que vaya a la consulta? Porque eso no está fácil también. Te cuento que últimamente son ellos los que piden ir. Me ¿Ah, sí? encanta. Todas mis redes sociales son @DRA la chica, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, por allí, por todos lados. TikTok también. Y por supuesto, papá que va a la consulta debería también aprovechar de consultarse, ¿no? También. Porque La nada tribu más le echamos la completa. culpa a los pobres muchachos. La tribu completa, así es. Gracias, Isla Mar, por esta buena entrevista. Gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Ya saben, los adolescentes son seres maravillosos. Usted también fue adolescente. Entiéndalo, compréndalo, sea asertivo, escúchelo, póngale límites, como dijo nuestra querida psicóloga invitada del día de hoy. Pero además entienda que es una etapa y esa etapa pronto seguramente la va a superar de la mejor manera porque donde hay amor todo se mejora y todo es posible. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.